Bueno, ¿cómo están? A continuación, la segunda cápsula de la clase correspondiente al 31 de marzo y vamos a ver el siguiente delito que es el de ejecución extrajudicial. Este tiene un nombre particularmente fácil de entender y es que si hay ejecución extrajudicial quiere decir que en algún momento hubo la ejecución judicial. La ejecución judicial se refiere a la pena de muerte. Y cuando la ejecución se realizaba por autoridades del Estado, sin que fuera bajo el procedimiento de pena de muerte, que ustedes saben que ya no es positiva, entonces se le llama ejecución extrajudicial. Es uno de los delitos también conocidos como especiales. Entonces el tipo dice comete el delito de ejecución extrajudicial. ¿Quién? Por orden, con autorización, apoyo o aquiescencia de autoridades del Estado. Aquiescencia es con la venia o conocimiento, con el visto bueno. Privar en cualquier forma la vida de una o más personas por motivos políticos. En igual forma comete dicho delito el funcionario o empleado público perteneciente a uno de los cuerpos de seguridad del Estado que ordene, autorice, apoye o dé la aquiescencia para la comisión de tales acciones. Constituye delito de ejecución extrajudicial la privación de la vida de una o más personas, aun cuando no medie móvil político, cuando se cometa por cuerpos de seguridad del Estado, estando en ejercicio de su cargo, cuando actúen arbitrariamente o actúen con abuso o exceso de fuerza. Igualmente comete delito de ejecución extrajudicial los miembros integrantes de grupos o bandas organizadas con fines terroristas, insurgentes, subversivos o con cualquier otro fin delictivo cuando como resultado accionar resultare la muerte de una o más personas. El robo de ejecución extrajudicial será sancionado con prisión de 25 a 30 años, es decir, con una de las penas más fuertes que hay en nuestro sistema. El aborto. Bueno, antes de empezar con este tema, pues el aborto es uno de los delitos más polémicos, sobre todo a nivel doctrinario. En Guatemala todavía no es polémico porque la sociedad todavía no contempla el aborto como una posibilidad plausible para ser aplicado de una manera legal. Entonces, en Guatemala no se ha llegado a esta discusión, sin embargo, en otros países como México o Argentina, España y algunos países de Europa, pues esa, ese contrato social ya se vio superado y se acepta el aborto de manera intencional. Y pues ahí confluyen varios derechos: el derecho a la mujer a decidir sobre su cuerpo, el derecho del no nacido, el derecho a una vida digna. Pero vamos a leer únicamente la regulación legal en Guatemala y vamos a dejar la doctrinaria quizá para filosofía del derecho cuando se les den. El aborto es uno de los pocos delitos que el código sí define y dice que es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez. El aborto procurado. La mujer que causare su aborto o consintiere que otra persona se lo cause será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Si lo hiciera impulsada por motivos que, ligados íntimamente a su estado, le produzcan indudable alteración psíquica, la sanción será de 6 meses a 2 años de prisión. Después, el aborto con o sin consentimiento. Quien de propósito causare aborto será sancionado con prisión de 1 a 3 años si la mujer lo consintiere, con prisión de 3 a 6 años si obrare sin el consentimiento de la mujer. Si se hubiera empleado violencia, amenaza o engaño, la pena será de 4 a 8 años. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el aborto procurado y el aborto con o sin consentimiento? Aquí está bien claro. En el aborto procurado es la mujer. Entonces el dolo es de la mujer, de causárselo o de consentir. Mientras que este tipo de aborto, el regulado en el 135, es una segunda persona quien realiza el aborto. Es decir, aquí es donde aplican los médicos que realizan el aborto, comadronas o cualquier otra persona que ayude a la mujer o no a cometer el aborto. El aborto calificado dice: si a consecuencia del aborto consentido de las maniobras abortivas consentidas resultara en la muerte de la mujer, el responsable será sancionado con prisión de 3 a 8 años. Si se tratara de aborto o maniobras abortivas efectuadas sin consentimiento de la mujer y sobreviniera la muerte de ésta,
El responsable será sancionado con prisión de 4 a 12 años. Ese es el aborto calificado, es decir, no solo se muere el feto, sino se muere la mamá. El aborto terapéutico. Es el único tipo de aborto en Guatemala que es permitido y dicen no es punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer previo diagnóstico favorable por lo menos otro médico si se realizó sin la intención de procurar directamente la muerte del producto de la concepción y con solo fin de evitar un peligro debidamente establecido para la vida de la madre, después de agotados todos los medios científicos y técnicos. ¿Qué es el aborto terapéutico? Entonces es, dicho coloquialmente, sacrificar la vida del bebé por la vida de la mamá. El aborto preterintencional, quien por actos de violencia ocasionar el aborto sin propósito de causarlo, pero constándole el estado de embarazo de la ofendida, será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Es muy similar al homicidio preterintencional, solo que en este caso quien fallece no es un hombre o una mujer, sino no es un adulto, sino que es el feto. Tentativa y aborto culposo. La tentativa de la mujer para causar su propio aborto y el aborto culposo propio son impunes. Y el aborto culposo verificado por otra persona será sancionado con prisión de 1 a 3 años, siempre que tal persona tenga conocimiento previo del embarazo. Entonces, ¿qué significa tentativa en derecho penal? La tentativa es cuando nosotros sí pasamos por las etapas del iter criminis, o sea que sí realizamos una acción típica antijurídica, culpable y punible con dolo, pero no la podemos finalizar por alguna razón. Por ejemplo, que la mujer quiera abortar, se pega en el estómago y siempre no se realiza el aborto, entonces es una tentativa. Mientras que el aborto culposo es causarse el aborto por imprudencia, negligencia o impericia. ¿Qué podría ser imprudencia, negligencia e impericia? Por ejemplo, subirse a una escalera y caerse, em, o tomar tés o algo, comer alguna comida que resulte abortiva sin saberlo. Entonces ahí por imprudencia se causa el aborto. La agravación específica. El médico que, abusando de su profesión, causar el aborto o cooperar en él, será sancionado con las penas señaladas en el artículo 135, con multa de 500 a 3.000 quetzales y con habilitación para el ejercicio de profesión de 2 a 5 años. Iguales sanciones se aplicarán en su caso a los practicantes o personas con título sanitario, enfermeras, etc., sin perjuicio de lo relativo al concurso de delitos. De la agresión y disparo de arma de fuego. Muy bien. La agresión. ¿Quién agrediera a otro? Excepto en los casos de riña o pelea entre los dos, ya embistiéndolo con armas o lanzándole cualquier objeto capaz de causar lesión, será sancionado con con multa de 10 a 200 quetzales. Si a consecuencia del acontecimiento se causa lesión, solo será sancionado por esto. O sea, la agresión es prácticamente, por ejemplo, tener una pelea, pero que solo una de las dos personas se pegue. Disparo de arma de fuego. Quien de propósito disparare arma de fuego contra otro aunque causare lesión leve, será sancionado con prisión de 1 a 2 años. Si a consecuencia del disparo se causaren lesiones graves o gravísimas o se ocasionara muerte, solo se impondrá la pena que por estos delitos corresponda. En caso de lesión leve, para la aplicación de la pena se estará o se tendrá lo dispuesto en el artículo 70 de este código. Cuando veamos la parte de las lesiones vamos a ver lo importante que son porque están relacionadas con otros delitos como por ejemplo el disparo de arma de fuego. ¿En qué casos podría darse algo así? Yo tuve una vez conocimiento de personas que juegan la ruleta rusa, no sé si saben, pero es disparar un arma y cargarla solo con una bala a ver a quién le toca. Entonces podría adecuarse a este tipo penal. No aplicabilidad de lo dispuesto en los dos artículos anteriores no es aplicable cuando concurran las circunstancias necesarias para constituir tentativa de delito que tenga señalada pena mayor. Es decir que, perdón, si en vez de ser disparo arma de fuego es con el fin de cometer un homicidio, entonces eso ya no es disparo arma de fuego, sino es tentativa de homicidio, entonces ya se pena con la sanción señalada para el delito de tentativa de homicidio.
Las lesiones bien importante, como les decía, porque van ligadas a otros delitos. Vamos a ver dónde tenemos que... vamos a acabar estos 3 temas para terminar el segundo módulo y así acabamos este clip. Concepto. Comete delito de lesiones quien, sin intención de matar, causare otro daño en el cuerpo o en la mente. Lo complicado de este tipo penal es que es muy amplio en la parte de la mente porque es muy difícil determinar causar daños en la mente de una persona, porque ahí sí que, como dice el dicho, cada cabeza es un mundo. Entonces, para lo que a mí puede ser un daño en la mente, para otra persona no. Las lesiones específicas, quien de propósito castrare o esterilizare, dejare ciego o mutilar a otra persona será sancionado con prisión de 5 a 12 años. Bueno, castrar o esterilizar, pues son cosas demasiado graves como para que tenga una pena tan pequeña, pero ustedes tienen que saber que esto está catalogado como una lesión específica. Las lesiones gravísimas. Las lesiones después de las específicas se dividen en gravísimas, graves y leves. Van a ver que la diferencia entre una y otra tiene que ver con el tiempo de qué, y obviamente con la particularidad, pero ahorita les voy a explicar. Entonces dice: quien causare a otro lesión gravísima será sancionado con prisión de 3 a 10 años. Es lesión gravísima la que produjere alguno de los siguientes resultados: enfermedad mental o corporal, cierta o probablemente incurable; inutilidad permanente para el trabajo; pérdida de un miembro principal o de uso de la palabra; pérdida de un órgano o de un sentido; e incapacidad para engendrar o concebir. Una por una. Enfermedad mental o corporal cierta o probablemente incurable, pues puede ser un golpe en la cabeza que altere el funcionamiento del cerebro y nos deje con retraso o algún otro efecto. Inutilidad permanente para el trabajo. Imagínense que ustedes pues le dan un machetazo en el brazo a un albañil y definitivamente él ya no puede trabajar. Pérdida de un miembro principal o del uso de la palabra. Miembro principal, extremidades o órganos sin los cuales nosotros no podemos vivir o trabajar. Pérdida de un órgano o de un sentido. Y incapacidad para engendrar o concebir. Pueden ser golpes, por ejemplo, en los órganos reproductores, ya sea el hombre o la mujer, y que eso les cause este tipo de daños. Ahora vienen las lesiones graves con pena de 2 a 8 años y son: debilitación permanente de la función de un órgano o de un miembro principal o de un sentido. Por ejemplo, que le peguen a ustedes en el ojo y se queden sin ver. Anormalidad permanente en el uso de la palabra, pues eso sería quizá un golpe en la boca, algún daño en la garganta o en la lengua. Incapacidad por el trabajo por más de un mes, era lo que les decía que tiene que ver con el tiempo. O deformación permanente del rostro. Por increíble que parezca, sí se dan muchos casos aquí en Guatemala porque lanzan ácido a otras personas, entonces les deforma el rostro. Y las lesiones leves finalmente tienen prisión de 6 meses a 3 años y son derivadas de enfermedad o incapacidad para el trabajo por más de 10 días sin exceder de 30, pérdida e inutilización de un miembro no principal y cicatriz visible y permanente en el rostro. La lesión en riña. Cuando en riña tumultuaria, tumultuaria viene de tumulto y tumulto significa un montón de gente. Se causaron lesiones sin que pueda determinarse el autor o los autores de las mismas, se aplicará la pena correspondiente a las lesiones rebajada en una tercera parte. Las lesiones culposas, pues. Quien causare lesiones por culpa, ya saben que la culpa es por negligencia, imprudencia o impericia. Aún cuando sean varias las víctimas del mismo hecho, será sancionado con prisión de 3 meses a 2 años. ¿Qué puede ocasionar una lesión culposa? Por ejemplo, que yo choque contra un semáforo y que pues la caída del semáforo golpea a otra persona, entonces eso podría ser lesiones culposas. Si el delito fuera ejecutado al conducir vehículos bajo influencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas o estupefacientes, etc., se impondrá al responsable además una multa de 5,000 a 25,000 quetzales y suspensión de la licencia de conducir de 6 meses a 2 años. Si el delito fuera causado por pilotos de transporte colectivo de carga, en cualquiera de las circunstancias relacionadas en el párrafo anterior, será sancionado con prisión de 3 a 5 años y cancelación de la licencia de conducir de 6 meses a 3 años por el tiempo que dure la condena.
Naturalmente estas penas son más graves para los pilotos de transporte de carga porque llevan personas bajo su responsabilidad. Maltrato contra personas menores de edad. Bueno, que mediante acción u omisión provoque a una persona menor de edad o con incapacidad volitiva o cognitiva, daño físico, psicológico, enfermedad o coloque a un niño en grave riesgo de padecerlos, será sancionado con prisión de 2 a 5 años sin perjuicio de las sanciones aplicables por otros delitos. Bueno, eh, el maltrato contra personas menores de edad puede ser en el caso de niños que tienen padres violentos o familiares violentos y en mi particular concepción todavía tiene penas muy bajas de 2 a 5 años. En su momento, donde hablemos un poquito en la introducción al proceso penal, ya les voy a explicar por qué me parece muy poco. Y por último, de este clip que estamos viendo es el contagio de infecciones de transmisión sexual. Quien a sabiendas que padece infección de transmisión sexual expusiera a otra persona al contagio será sancionado con prisión de 2 a 4 años. Si la víctima fuera persona menor de edad o persona con incapacidad volitiva o cognitiva, la pena se aumentará en 2/3 partes. ¿Cómo puede ser esto? Pues las personas que tienen VIH, SIDA, el virus del papiloma humano, entonces intencionalmente expone a otras personas al contagio, será sancionado con este tipo de prisión. Si se dan cuenta, en el artículo anterior menciona esto de incapacidad volitiva o cognitiva. Volitiva se refiere a voluntad y cognitiva se refiere a conocimiento. Em, Eso sucede sobre todo en las personas que tienen problemas de aprendizaje, leves retrasos mentales, etcétera. Este tipo de personas se refiere con incapacidad cognitiva o volitiva. Eso es todo en este segundo clip y vamos a seguir agotando los temas relativos a la clase del 21 de marzo en siguientes videos que les voy a ir subiendo. Que estén bien y cualquier duda me puedan escribir.